Está María Laura Garrigós, que fue jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal hasta abril, ¿no? De este año. Hasta el 1 de abril. Y Cristina, Exclusive. Exclusive. Y Cristina Camaño, que es fiscal y fue secretaria de Seguridad Operativa y de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas. Eso en el otrora Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2010, que fue cuando se creó la cartera, ¿no? Hasta diciembre de 2013. A vos en particular, gracias por venir, porque sé que andas medio difónica. Gracias, buen día. En términos estrictamente jurídicos, de garantías individuales, ¿es el momento más terrible desde el recupero democrático? Yo creo que sí. Coincidimos, sí. Sí, coincidimos. O sea, con Malala vamos a coincidir en todo. No, pero digo, cualquiera que lea los fallos de la Comisión Interamericana o las opiniones consultivas o las recomendaciones respecto de lo que es la libertad de las personas y cómo debe ser restringido el uso de la prisión preventiva, fácilmente entiende que acá la prisión preventiva se está usando como una herramienta de coacción. De disciplinamiento. Y esto es, remite inmediatamente, así, en línea directa a la Inquisición. Sí. Más el control que hay sobre los jueces y fiscales, ¿no es así? O sea, el disciplinamiento que si no te escrachan en cualquier lado, mandan a los medios hegemónicos a que hablen mal de vos, o sea, te destrozan. Entonces ahí viene por los dos lados. Falta de garantías y una intromisión del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. La pregunta quizás sea retórica, pero de todos modos la voy a hacer. ¿Cuánto condiciona eso el salir a responder en el sentido de, y por supuesto no voy a dar nombres, pero uno piensa en ustedes, piensa también en otra gente, ustedes están aquí, por supuesto que otros también han estado y seguirán estando, pero a mí me llega mucho fiscal, mucho ex juez, mucha gente, digamos, del mundo del derecho que no quiere salir a hablar, porque dice, estamos apretados. El Poder Judicial no tiene vocación de publicidad por fuera. Esta historia de que los jueces hablan solamente a través de las sentencias se ha hecho carne en muchísima gente, sobre todo en la generación que nos precede, con toda seguridad, y aún con la gente de nuestra generación, y no tanto con los que vienen después de nosotras. Así que les cuesta comunicarse con los medios, les cuesta exponerse fuera del lenguaje jurídico, el lenguaje jurídico críptico, que les permite incluso hasta eufemismos para decir alguna cosa que no quieren develar. Y vos decís que eso que es íncito al Poder Judicial se agrava por el apriete del gobierno. Claro. Entonces, los que se sentían con mayor libertad para exponerse, para mostrarse, hoy están temerosos, porque es cierto que te escrachan en los diarios y te persiguen. Sí, hay miedo, y más, pues fíjate, solo por pertenecer a una agrupación, como puede ser de Justicia Legítima, ya es una mala palabra, te estigmatizaron, o sea, sos de Justicia Legítima como si fuese algo malo, cuando Justicia Legítima se creó para democratizar la justicia, para transparentarla, justamente para todo lo contrario, para poder salir a hablar, explicarle a los ciudadanos lo que los jueces hacen, lo que los fiscales hacen. Sin embargo, ahora decís justicia, no, es de Justicia Legítima, y hay gente que no asciende, que está ternada, está primera en una terna, y no los nombran porque pertenecieron o pertenecen a justicia, y muchos se han borrado por eso también de Justicia Legítima. ¿Se han borrado por eso? Sí. Porque saben que si no tienen... Expresamente. De decirlo, no pueden ascender. Y efectivamente ascendieron después de eso. Estamos transmitiendo por Facebook Live. La sensación que hay desde afuera, cuando uno dice desde afuera, lo dice en el sentido de trasladar lo que piensa la gente de a pie, y también los que, anidando en la actividad periodística, no tenemos especialización o conocimiento específico acerca del tema, pero la sensación que hay, y a mí me gustaría que ustedes respondan esto, vamos a llamarle técnicamente, es que ya no tiene sentido discutir de leyes o hablar de la técnica jurídica,
porque todo está semblanteado por una orientación política. Exacto. Bueno, al menos en lo que, en estos, Vudú, perdóname que, para ejemplificarlo, Vudú, a ver. Lo de vudú no tiene Vudú. El juicio comprueba que no tiene nada que ver con Van der Bellen, que no lo conocía, que ni Olfán ni Chicón eran de él. Le niegan la libertad no habiendo el doble conforme, es decir, no estando el fallo firme. Sí. A uno de los miembros del tribunal que lo condenan, el mismo día lo elevan, lo ascienden a integrante de la Cámara Federal. No lo ascienden. Lo promueven. En plata no es un ascenso. En jerarquía actual, digamos, en la jerarquía que hoy rigen Comodoro Pi, sí es un ascenso. Bueno, ok. Entonces, la sensación, decía, es que llega un momento que decís, ¿y dónde está la ley acá? No solo que está totalmente vulnerada, claro. El problema no es tanto, y esto tal vez tiene que ver, me parece, con que nosotros seguimos manteniendo el sistema de justicia, todo el procedimiento del Poder Judicial metido en una cajita y nadie puede ver qué es lo que pasa ahí adentro. Y mientras no rompamos esa caja y no se exponga cómo funciona un expediente, no va a tener solución. Pero ¿y eso qué requiere? ¿Sacar al judicial de la cajita qué es? ¿Reforma constitucional? Muchas reformas. Muchas reformas. La procesal penal, la constitucional, por supuesto, sí. El control del trabajo de los jueces. Los jueces tienen que rendir cuentas de su gestión. Sí. Hay cosas que pasan entre nosotros. A ver, se deniega una prueba. ¿Se deniega? Ponele. Estás en el medio de un juicio, se deniega una prueba. No hay que dar razón de por qué se deniega la prueba. Después, en todo caso, eso te va a habilitar un recurso casatorio después de la sentencia condenatoria, si fuera condenatoria. En el medio, si la prueba se denegó y era la prueba que hubiera servido o para poner en duda que participaste en el delito, o para aliviar tu culpabilidad, o para relevarte de la culpabilidad, nadie se entera de esto hasta la casación. En el caso particular de los cuadernos, que ahí va a haber pruebas denegadas. Claro, por eso iba a preguntar. En el caso particular de los cuadernos, y dentro de lo que puedan contar, ¿qué aspecto de esto que están hablando es lo que más se nota? Les digo, la figura del arrepentido, por ejemplo, o te arrepentís y te vas a tu casa. Te vas a tu casa. ¿Cómo funciona esto en la estrictez legal? Si no es una extorsión, ¿cómo parece una extorsión? Parecía eso. De hecho, me comentaban que Centeno llegó con su abogado. Al abogado no lo dejaron entrar, lo tuvieron 1:20 afuera. Él quiso presentar la excarcelación, no se la aceptaron, la excarcelación de Centeno, y cuando Centeno salió tenía al defensor oficial. O sea que, ¿qué pasó en esa 1:20 en donde primero estuvo con el juez y después con el fiscal? Para que Centeno cambie, lo eche al abogado, que ya era su abogado, con el que tenía otra causa en el fuero mío, en el fuero común, ordinario, ¿no? El criminal, no era federal. Y sin embargo, pasó todo eso. Entonces ahí ya, ¿de qué estamos hablando? Se están vulnerando todos los derechos. Se tomaron indagatorias en grupo. Se los reunió los empresarios, 2 o 3. Los apretaron ahí. Una indagatoria en grupo. La indagatoria no permite la presencia de terceras personas. Por ejemplo, los creyentes no pueden estar en la indagatoria, según el código. Ahora, vos imaginate, María Laura, que es Garrigós, la ex jueza, vos imaginate la percepción que hay ante algo como lo que estás diciendo, una indagatoria en grupo, que no existe legalmente. Que no fue una indagatoria. ¿Cómo nos salta eso? Porque, bueno, ahí está la historia. Los abogados no denuncian a los jueces, porque después no pueden trabajar. Hay represalias. Y además tenemos todos los medios hegemónicos en contra, diciendo se robaron todo, es lo único que sale, nadie sabe. Está bien, pero mira lo que estás diciendo. Sí, es tremendo. Una indagatoria en grupo que no... es que no es una indagatoria. Cosa de los medios hegemónicos, tal vez no son de ninguna parte, digo, tenés un nivel de control, o virtualmente en ninguna parte, que más me cierra por el pánico que hay que por cualquier otro motivo. Los abogados también tienen miedo, porque también los aprietan. Mirá los abogados de Milagro Sala. ¿Hay algo peor que lo que está pasando hoy con Milagro Sala?
en donde incluso después de haber tenido una tentativa de suicidio la trasladan, la aíslan y la mandan a otra cárcel de otra provincia. Y los abogados les empiezan a cobrar multas, no les permiten... Los quieren separar de la matrícula, los quieren separar, sí, los sancionaron, exactamente, sí. O sea que acá lo que te marca es toda una línea política, una línea del gobierno, que lo que te está diciendo es: no queremos gente que organice a los más vulnerables, por ejemplo, no queremos que se defienda a nadie que haya participado del gobierno anterior, por ejemplo. Bueno, tenemos un montón de cosas así. Siguen María Laura Garrigós, la ex jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, y Cristina Camaño, la fiscal. Recién estabas señalando fuera de micrófono algún antecedente a propósito de condenar, o mejor dicho, de arrestar sin prueba. Esto de detener a la gente para hacer la prueba, sí, era la forma en que se trabajaba en tribunales en el año 76, cuando yo ingresé a tribunales antes del golpe. Pero durante toda la dictadura se trabajó así, con el código 2372, que era el código totalmente inquisitivo. La policía detenía a la gente declaraba en comisaría, y de la declaración espontánea que brindaban en comisaría salían a buscar la prueba de esa declaración espontánea. Sí. Imagínate qué garantía esa declaración, con el tipo todo golpeado, sin defensor en comisaría. Había mucha tortura en esa época en las comisarías, y hubo una jueza de esa época que, antes de que llegáramos al gobierno democrático, durante el gobierno de los militares le hicieron, se presentó un jury y la removieron por autorizar las torturas en comisaría. Pero esto es más o menos lo mismo, porque digo, una detención arbitraria, sin sentido, restarle tiempo de vida a la gente en un lugar de detención, sabiendo además cómo son los lugares de detención nuestros, no se diferencia mucho de una tortura. A mí me tocó participar en un juicio en el que declaró Tayana, el padre del que fue canciller, el viejo Tayana. A propósito de la palabra tortura, Tayana, cuando le preguntaron lo que había sido, si él consideraba que su detención en el barco y en Mercedes se podían evaluar como torturas, él dijo que sí, porque la incertidumbre de no saber qué te va a pasar mañana y que usen tu tiempo de vida sin tu consentimiento, para él era una tortura. Claro, no del nivel de las torturas que sufrió, claro, no física, Tayana chico, claro, digamos, Jorgito Tayana, según dijo él, que que eran otras torturas, ¿no? Claro. Recién también charlábamos fuera de micrófono algo que también quiero que traslades, Cristina, y es esto de, yo no sé si suena muy ampuloso decirlo así, pero la universalización, por lo menos en América Latina y en esta instancia, de este tipo de método. Cuando uno piensa en Brasil, por ejemplo, y piensa en cómo condenaron a Lula, sí, y el juez Moro, en fallo luego ratificado, dice: no tengo pruebas, tengo convicción íntima. ¿Cómo diablo se hace para no relacionarlo con esto que está sucediendo acá? Es exactamente lo mismo. Por eso, cuando fue lo de Milagro, el presidente dijo: nosotros creemos que cometió delito. O sea, es una convicción de él y Morales. Y Morales. Y a partir de ahí se armó todo lo que se armó. Y ahora, bueno, en principio, si a vos primero te citan, te tienen hablando con el juez, no te permiten que entre tu defensor y después salís detenido o te vas a tu casa, también parece que hay una convicción íntima en ese caso de este lado por estos jueces y estos fiscales que no aplican no aplican el principio de inocencia, no aplican el Estado de Derecho, se están vulnerando todas las garantías, más allá de que en este momento ser garantista también pasó a ser una mala palabra. O sea, respetar la Constitución en este momento es una mala palabra. No podés ser garantista. Tenés que manejarte, como decís vos, con la libre convicción. ¿Hay algún límite que respecto en particular del caso de los cuadernos puede haber en algún momento? ¿Están apareciendo? La realidad. Está bien. Ok. Pero digo, aparte de y de que vaya a pasar políticamente, porque si hay una cosa que está clara de la que venimos hablando, es que han desatado una maniobra desde los servicios frente al nerviosismo que tienen, electoral y económico sobre todo, que en algún punto se les puede volver en contra de ellos mismos.
Porque hoy la justicia está y mañana no está. En todo caso, si quieren, rebatan esto, pero... Bueno, sí, yo pienso, siempre pienso que hay esperanzas. Si la causa mía se anuló y hoy se están juzgando los que hicieron este engendro de encubrimiento de la AMIA. Bueno, y en el caso aunque no llegáramos a averiguar lo que pasó en la AMIA. Claro. Pero está bien, ahora, en el caso de los cuadernos, o en general... 4 años después. Está bien, pero en el caso de los cuadernos, por ejemplo... de las fotocopias. De las fotocopias de los cuadernos que se quemaron, los cuadernos que no se pueden peritar, sí. la plata de la que se habla que no está en ninguna parte. Que en todo caso en algún plata punto, negra, digo, la FIP que está bien, haciendo. pero en algún punto se supone que eso debería terminar en que se anulen los procesos, todas esas figuras como arrepentido, colaborador, imputado, ¿existe todo eso? Yo creo que se queda para la nulidad, hay que ver después qué va a decir la Cámara. Porque a ver, la figura del arrepentido no tiene este alcance que está teniendo ahora. Tiene que ver con la sanción a aplicarse. Y por otra parte, cualquier cosa que un arrepentido venga y diga y aporte como prueba, no es prueba probatísima. Hay que confrontarla con objetividad. Investigarla. A ver, porque... yo llevé... vi cómo entregaban bolsos en la Quinta de Olivos a Cristina. ¿Y? Lo primero que te dicen en la facultad en el primer año de Derecho, cuando vos empezás a estudiar penales, aunque usted confiese que mató a Gardel, si no hay prueba, no hay prueba. Exacto. La confesión no sirve. No es prueba. No es prueba la confesión, porque además nadie está obligado a declarar contra sí mismo, al artículo 18 de la Constitución Nacional. O sea que siempre hay que probar lo que uno dice, por más que diga está confeso. Y puede ser un loco. Pero ahí es donde pregunto si ese límite... Puede estar extorsionado, puede estar apretado. Si ese límite sigue existiendo. Ese límite existe en los tribunales orales, uno cree, bueno, después de lo que pasó con Vudú ya no, pero hasta lo que pasó con Vudú... Después de lo que pasa con Vudú. Hasta lo que pasó con Vudú... en el fuero ordinario sí existe. En el fuero ordinario sí. El fuero que estábamos nosotros, en el fuero ordinario sí existe. Sí todavía está todo, digamos, se respetan las garantías, no se vulneran los derechos. El problema acá... Incluso se trabaja con tiempos procesales. Se trabaja, exactamente. Sí, de todas maneras, para no dar por supuestos, vos estás diferenciando entre el fuero ordinario... Sí. ¿Qué alcance tiene? Y bueno, y cuando hablas de inodoro pibe, ¿qué estamos hablando? Violaciones, o sea, en todos esos uno investiga, o sea, investigar. Homicidio, robo, violaciones, lo que más tenés. Robos con armas, abusos. Es lo que más tenés. Ahí se puede hablar de existencia de la ley. De derechos, garantías, exacto. Sí. En cambio, cuando hablas de delitos federales, llamémosle. Exactamente, sí. Delitos económicos, ahí es donde está. Incluso delitos federales, sí, exactamente, delitos económicos, no cualquier delito federal, porque el pibe que lo encuentran con un porro que va al fuero federal, ahora también queda, o sea, no le van a aplicar pena, ¿no? Queda despenalizado. Pero estamos hablando de los delitos fuertes que manejan los delitos mediáticos. Los mediáticos, exactamente, es eso. Por eso volvemos a lo que yo te decía antes, de que los medios además hacen fuerza para eso. Los delitos mediáticos. Porque la agenda mediática, la agenda política y la agenda judicial es toda una sola agenda, ¿no? Correcto. Sí, se mueve toda en conjunto. Así que sacamos prisiones preventivas para que salga de título el fin de semana en el diario, y si no, hacemos muchas cosas en diciembre para dejar en enero que puedan seguir sacando, o sea, cosa que no teníamos de que hablar en enero, ¿no? Y además siempre pasa algo cuando están las cosas mal desde otros puntos de vista. O sea, era la peor semana para la economía, con todos los aumentos, con todo, y sale lo de los cuadernos, o era lo de los aportantes truchos, y sale lo de los cuadernos, y entonces es como que se termina todo, y ahora todo es cuaderno, que además no son cuadernos, no existen los cuadernos. Bueno, acerca de los cuadernos, retrocedo algún paso. El dichoso Centeno, que primero resulta que tenía los cuadernos en un placar, después en el placar no estaban, y 3 días después se acuerda que los quemó. Y quedan fotocopias de los cuadernos, están poniendo gente presa por fotocopias de cuadernos. Sí, de una persona de dudosa credibilidad. Bueno. Porque fue exonerado de su cargo por deficiencias psiquiátricas, ¿no? Según el sumario que le hicieron en el ejército. Bueno.
bien vale recordarlo. Pero digo, gente presa por un tipo con deficiencia, por declaraciones pero de un ahí tipo... lo que rige no es entero, digamos. Esto es el criterio del juzgador, que considera que la prisión preventiva es una herramienta. Está bien, pero ahí me llevas a preguntarte, ¿hasta dónde podés seguir violando en este sentido? Porque aquello de que el juez dice, la ley dice lo que la ley dice y no lo que el juez dice que la ley dice. ¿Está bien? Bueno, sobre ese criterio, ¿cuál es el límite de originales quemados y mandar en gente en cana por fotocopias? Acá tiene que haber seguramente, no lo sé, pero debe haber planteos nulificantes planteos nulificantes de la defensa, y tras cartón habría que pedir un juicio político y cuando se declara la nulidad de una causa, el tribunal de revisión tiene la facultad de remover al juez que cometió la nulidad. Si la nulidad amerita, si la nulidad pone en evidencia una falta de criterio para el trabajo, el juez debe ser removido. Y a veces, cuando lo que está poniendo en evidencia es un sesgo en la interpretación de la prueba, por las razones que fueran, el tribunal de revisión remueve al juez que cometió la nulidad. Esto lo faculta el código y debe hacerse. Claro. Sí. El caso de Milagro Sala, que vos estabas citando, Cristina, ¿se le puede considerar como el laboratorio de todo esto que termina desatándose ahora? Totalmente, me parece la primera muestra, ¿no? Porque cronológicamente, junto con el que querían hacer entrar, vos fíjate, quisieron hacer entrar 2 jueces de la Corte por DNU, por la ventana. Sí. Después sacaron un decreto para donde le sacaban el financiamiento al Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa. O sea que tenían que depender exclusivamente del Ejecutivo. De hecho, a Alejandra Gil Carbó, la ex procuradora, la tenían casi ahorcada, con que ella decía, no sé cuánto más me va a alcanzar para pagar los sueldos, el Ejecutivo no me da plata, tenía que llamar, o sea, todo eso. Y todo en paralelo sale lo de Milagro Sala como el gran laboratorio de vamos a empezar por acá, un poco como el Código Procesal Penal que quieren empezarlo en Salta, ¿no? Sí, es lo mismo, es el laboratorio, vamos a hacerlo allá, que está lejos, que la gente, y que Milagro, algunos todavía, otros no tanto, pero era una indígena, entonces desde ese lado se podía perfectamente vulnerar todo lo que había hecho. Nadie tenía en cuenta las obras ni la capacidad de Milagro para las cosas que armó, ¿no es así? En Jujuy. Y bueno, y Morales se prestó a todo eso, ¿no? También es cierto que hay que pensar que los jueces federales del interior del país, y de las provincias, sí, pero digo, tienen un modo de trabajo que no está sujeto al control que tendría que estar sujeto, y no están tan expuestos como los de Capital. Digo porque estoy pensando en la causa de Santiago Maldonado, ¿no? Que también esa causa tuvo unos avatares increíbles hasta que hubo que remover al juez. Digo, hay como una especie a ver si te entiendo. Vos decís que los jueces federales del interior ¿están sujetos a menos presiones que los de acá? Están sujetos a menos controles. Son más dueños de yo la hago, yo la vendo. Ellos llevan adelante la instrucción y ellos deciden. Los fiscales tienen poca injerencia. Acá los fiscales tienen más injerencia. De cualquier manera, hay fiscales y fiscales. Está claro, ¿no? Bueno, les agradezco a las dos. Me parece que ha sido una mesa de lujo, de todo corazón. Gracias por la invitación. Gracias. Y por tocar estos temas que van a tener que ser abordados. Sí. A todo lo ancho y todo lo largo. Digo, no podemos pensar que vamos incluso regionalmente. Exacto. No podemos pensar en un Estado democrático con estos poderes judiciales. Ecuador también tiene problemas en este momento. Ecuador está peor que nosotros en este momento, sí. María Laura Garrigós, la ex jueza, y Cristina Camaño, que sigue siendo fiscal. Las 11:30.